el deporte, Toño Vargas? El deporte es pasión, es entretenimiento, Magallán. Me encanta dar eso. Vamos a hablar de la natación, ¿qué te parece? La natación, Porque bueno, precisamente este fin de semana en la ciudad de León, Guanajuato, con una participación de más de 1000 nadadores de 53 equipos diferentes, se realizó la edición número 24 del torneo de Nuevos Valores Curso Corto, con la idea de impulsar y fomentar este deporte. Para esta edición estuvieron presentes nadadores de 14 entidades, incluidos a los jóvenes de la Ciudad de México. El profesor Nelson Vargas señaló que no hay evento similar, ya que es un torneo de calidad y en el que ya se pueden ver a los niños con aptitudes para la natación. Enhorabuena para el profe Nelson y para toda su gente por organización de este evento allá, segundo año consecutivo que se realiza en León, Guanajuato. ¿Qué hay con el fútbol americano, Toño? el fútbol americano, tengo comezón. Bueno, la Liga de Fútbol Americano concedió la primera licencia. Es un muy buen paso, diría yo, una anotación para uno de los 6 equipos que conforman esta LFA Maya. Será el único que tendrá esa distinción, cuyo propietario por los siguientes 5 años será el empresario Jesús Omaña, quien se comprometió a fortalecer a esta escuadra, quien en lo deportivo va a seguir controlado por la liga, por supuesto, con lo que incluso deberá compartir ganancias a la LFA, que nació en 2016 con 4 equipos, sumó 2 escuadras más para la actual campaña y no esperar otro crecimiento, sino hasta 2019 es cuando se prevé pueda llegar la cifra hasta 10 equipos. Pero es momento de escuchar a Óscar Pérez y también a Jesús Omaña, que hablan sobre esta nueva y buena noticia. Los 3 pilares fundamentales que tiene la liga en su razón de ser, y son 3 básicos. El primero es que queremos ser una liga que dé un espectáculo deportivo de alto nivel, equitativo, que genere un ambiente muy atractivo, una opción de espectáculo deportivo adicional a todas las opciones que tiene nuestra gran ciudad y el país. Qué mejor que sea en una liga profesional, que es algo que ya necesita México, en darle esa fuerza al fútbol americano, pero ya con la visión de profesional. Bien, en la jornada que se dio ahora este fin de semana entre Dinos y Cóndors, que fue el único juego de esta semana 5 de la LFA, gana 23-10 el equipo de Dinos, Saltillo, contra Cóndors. Acá Dinos ya había tenido problema de entrada, tenía marca perdedora de 1-3, ahora se queda con marca de 2-3, y gracias a que Óscar reta a su pateador, nada más sumó 11 puntos para la causa, inclusive hasta metiendo una patada de más de 40 yardas. Eso, por supuesto, le sirve muchísimo a este equipo debutante en la LFA. Y también sobre este tema que ya vimos a la entrevista a Magallán, esto es bastante bueno que ya tengan un licenciatario, la LFA, porque hay que recordar que lo que ganan los jugadores por partido son 1,500 pesos. Los árbitros ganan muchísimo más en el fútbol mexicano y mira la soccer. porquería que son. Así es. Así es, y bueno, vamos a continuar hablando de fútbol americano, pero malas noticias de estos osos internacionales, ¿no? Le decía con Alejandro, no solo para el... Es que ni siquiera te queda con el deporte, con el deporte mexicano, nos daña. Qué ñero, como qué gato, mexicanos, con la imagen, ¿no? Y más como están ahorita los problemas, precisamente con las políticas tan duras, tan crudas en contra de los mexicanos en Estados Unidos. Bueno, pues hoy el FBI da a conocer que se encontró el jersey robado. Allá en Atizapán de Zaragoza. A Tom Brady. Al final del Super Bowl número 51, durante los festejos, recordemos, se robaron el jersey con el que participó en el juego el quarterback de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Lo encontraron precisamente, bien lo dices, en la zona de Atizapán, en manos de un hombre, Mauricio Ortega, quien ingresó al vestidor el día del partido, acreditado como prensa. Él fungía hasta hasta la semana pasada, según un comunicado de la OEM, hasta el 14 de marzo, como director del periódico Fíjate cuánto no se haber robado ahí también. No, bueno, precisamente en el cateo que realizaron a su hogar, encontraron varios objetos, no solo el de Tom Brady del Super Bowl pasado 49. También, el 49, Hijo. También zapatos, cascos. De Von Miller, ¿no? También, el casco de Von Miller, sí, el jugador de los Broncos de Denver. Encontraron todo eso. Y bueno, ya está bajo investigación precisamente. La OEM rápidamente sacó un comunicado en el que se deslinda por completo. Sí, por supuesto. Y dice que están en total apertura para colaborar con las autoridades en la investigación precisamente de este presunto delito. Así que el nombre de nuestro país queda manchado, ¿no? Por alguien al que se le hizo fácil.
debería de poner mañana, yo le recomiendo a la prensa, quien me esté escuchando, mañana pongan, tenemos una rata en nuestra casa, algo así deberían de titular. Y creo que les serviría, meterse un chiste a ellos mismos, un autogol, creo que estaría bien. Pero bueno, México continúa, es como si un día tú me robas algo, Magallán, ¿qué pasó, no? No, es cuando te quité tu celular, te lo regresé. No traías crédito, dije, ¿para qué me lo quedo? Ahora sí hay que ponerle crédito. Sí, es cierto. Bueno, México continúa en busca, por supuesto, de su clasificación al Mundial de Rusia 2018. Que le digan allá, Dobropo Salovat a México. La selección de fútbol va a recibir primero a Costa Rica el viernes 24 de marzo, acá en el Estadio Azteca, para después visitar a Trinidad y Tobago el martes 28 de marzo. Ya se dio a conocer, por supuesto, su lista de convocados, donde los grandes ausentes, Irving Lozano de la lesión, Tecatito, Giovanni Dos Santos, Marco Fabián, Javier Aquino debido a sus lesiones o el poco tiempo que tienen de recuperación. Y hoy también se dio a Andrés Guardado. La de Andrés Guardado. Andrés Guardado, que llegó de Holanda con una lesión en la pierna derecha, que de entrada le va a impedir jugar entre Costa Rica. Van a ver si para Trinidad y todo está, no lo creen posible. Sin embargo, él va a seguir concentrado con el equipo, que por cierto no está concentrado como es tradición en el Centro de Alto Rendimiento aquí en la Ciudad de México. Están en sino están en Cuernavaca. A decir del técnico Juan Carlos Osorio, fueron los propios jugadores los que pidieron irse para allá, para alejarse un poco de lo cotidiano de siempre, la prensa, quieren estar apartados, y se fueron a Cuernavaca a concentrar para el próximo partido, que es el viernes, aquí en la Ciudad de México, en la cancha del Estadio Azteca, frente a Costa Rica. Toño Vargas, hora de despedirnos. Muchas gracias. Sí, nos vemos, Magallán. Y ya cumplimos el año y no volvimos a hacer fiesta. Te fuiste a vacaciones. Hemos celebrado, Magallán. A dormir a la ya conferencia hay que celebrar. Los muchachos van a traer pastel. Toño, Memo va a traer un pastel la próxima semana y también carnitas. No, muchas gracias a usted por el ademán favor de Memo, por el favor de su atención. Vas a ver, tenga, por favor, vas a ver. tenga una excelente semana. Nosotros los esperamos el próximo lunes en punto de las 9:30 de la noche. Aquí, como de novela. En Ángulo 21, Ángulo 21, el programa del deporte de la Ciudad de México. Se me acabaron las palabras, quedan 20 segundos. Sigue tú, Toño, hablando. Vamos a actuar, Magallán. ¿Qué podemos hacer? No sé, pero una actuación. Ten algún recuerdo. Siempre que no sabe qué hacer, Toño, se sienta en las piernas. ¡Ay, bueno, de Magallán! Por eso, siempre que no sabe qué hacer, se termina Ya que nos cambien también el tapete, Magallán, por favor. Pase una excelente noche, pase una excelente semana. Mire, Nos vemos el próximo lunes en Ángulo 21. Muchas gracias. Ya.